Buenos días, hermanos. ¿Estáis contentos de estar en la iglesia en este domingo? Espero que sí, porque la cara no lo parece, pero creo que sí por la palabra. La NASA, el CNI y la Universidad de Zaragoza se están aliando para hacer una investigación que nunca han conseguido dar el resultado. Y es que se están preguntando por qué en los cultos de la iglesia de Zaragoza la gente se siente al final. La NASA, el CNI y la Universidad de Zaragoza unidos buscando la respuesta. Y no lo saben aún. Yo tampoco lo sé. Pero os voy a leer un texto apócrifo, a ver si os ayuda. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos separados y en armonía. Es apócrifo. Pero ayuda, ¿verdad que ayuda? Hermanos, con el estupendo lugar que tenéis de cultos, con el estupendo auditorio que tenéis, hermanos, ¿por qué no venís a sentaros aquí delante con el grupo de alabanza, con los pastores, con la hermana Doris, que ha venido desde Ghana para estar con vosotros? Y no se puede imaginar que ella en su país jamás en un culto estaría sola. Pero aquí la tenéis sola, pobrecita. Hermanos, bajad sin miedo, que yo quiero veros las caras y no os conozco y no os veo. Y podéis bajar, que hay sitio al lado de los pastores, al lado del grupo de alabanza, al lado de Doris. Sin miedo, sin rubor, sin vergüenza, quiero decir, sin ningún tipo de temor. Estamos en familia y yo ni os veo ahí arriba. Gracias por los valientes. Hay sitio aquí delante, hay sitio. Vamos a oír la palabra juntos. En mi casa no podíamos permitir, ni en la tuya, que tu hijo o tu hija se sentara en el dormitorio a la otra punta a la hora de comer, ¿verdad que no? A la hora de comer juntos en el comedor, ¿no? Pues veníos para acá, hermanas y hermanos. Gracias. Quiero animaros en esta mañana a que podáis abrir conmigo la palabra del Señor, por supuesto, y que la podáis leer conmigo en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Sé que estáis en esta lectura de este libro y me gustaría que hoy pudiéramos leer precisamente en ese texto del capítulo 1, el último párrafo de Filipenses 1. Seguramente ya estáis introducidos en qué contexto está el autor, Pablo, escribiendo esta carta. Es una carta muy emotiva, una carta llena de gratitud, llena de alegría en muchos textos, en muchos versículos. Pero sin embargo el contexto no es nada halagüeño, es un contexto muy duro, porque el apóstol Pablo, como sabéis, está escribiendo desde la cárcel. ¿Es difícil escribir contento desde la cárcel? ¿Quién lo sabe? ¿Alguno ha estado en la cárcel alguna vez? No. Yo he estado 2 años en la cárcel. Salía, cada vez que entraba salía. Y os digo que desde dentro la alegría es muy escasa, muy limitada, a excepción de las personas que pude tener el privilegio de conocer que dentro de la cárcel conocieron a Jesús. Y decían en sus propias palabras que eran más libres dentro de la cárcel que fuera, porque habían conocido a la persona más importante de sus vidas, que era Jesús. El apóstol Pablo escribe esta carta, muy breve, muy corta, desde la cárcel, y presuntamente el tema no debería ser halagüeño, y como os digo, sin embargo, el apóstol Pablo es muy gozoso en su carta. Es una iglesia que le tiene robado el corazón, una iglesia que fundó en su segundo viaje. Recordaréis la escena cuando el apóstol Pablo tiene una visión de parte de Dios, de un hombre que dice que es de Macedonia, que es de Grecia, y le dice, pasa a este lado, al lado griego y ayúdanos. Y Pablo obedeció esa voz, vocación, llamamiento, esa visión, llámalo como quieras, y se adentró. El capítulo de Hechos 16 nos lo puede contar con detalle. Se adentró en ese territorio y sabéis que Pablo siempre seguía una estrategia misionera muy concreta de llegar a las ciudades, y Filipos era una ciudad estratégicamente situada, una ciudad importante, una ciudad comercial, una ciudad con mucho dinero y además una colonia romana, por lo tanto una ciudad con cierta élite cultural y una cierta élite comercial. Y Pablo en esta carta, y donde habéis estado leyendo en las semanas anteriores, quiere demostrar, y me gustaría que os pudierais llevar ese verso a casa porque es uno de los versos principales de la carta de Filipenses, ese texto famoso del versículo 21, que seguramente más de una vez habéis invocado de memoria en muchas ocasiones, ese texto tan famoso que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir incluso es ganancia. Una frase dura y amable a la vez,
porque dice que prefiere incluso a veces morirse, con lo cual sabría que estaría en la presencia del Señor de forma inmediata. Y si tiene que seguir, seguirá, dice el apóstol Pablo. Si tiene que seguir por el bien de la obra, me quedaré. Pero para mí era muchísimo mejor estar, ese superlativo, muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo que quiere recalcar en esta carta y a lo largo de todas sus cartas es que Jesucristo es el centro de sus vidas, de su vida. ¿Alguno puede decir lo mismo y levantar la mano? ¿Alguno dice que Jesús es el centro de su vida? La mayoría, no todos, pastor, no todos levantan la mano, pero lo digo porque hago de chivato. No todos, pero algunos, la mayoría sí. Hermanos y hermanas, en Cristo, la persona de Jesucristo es quien nos une. La persona de Jesús es quien ha hecho todo lo más importante que había que hacer para nuestra salvación. Y esto es lo que Pablo está diciendo ahora en este párrafo que vamos a leer ahora. Le pide a la iglesia recién instaurada, esta iglesia joven, esta iglesia de Filipos, les pide que se comporten y actúen de manera coherente con lo que dicen y con lo que han creído, que se muevan y su comportamiento diario sea pues el comportamiento de alguien que sigue a Jesús, es decir, que el denominador común de su diario vivir sea el de un cristiano, el de alguien que sigue el Evangelio de Jesús. Fijaos en la lectura, vamos a leer el versículo 27 del capítulo 1 en adelante, dice así: pase lo que pase, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a veros o que estando ausente, solo tenga noticias vuestras, sabré que seguís firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para vosotros, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a vosotros se os ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostenéis la misma lucha que antes me visteis sostener y que ahora sabéis que sigo sosteniendo. Por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hay una enseñanza muy clara en este mensaje y que es que al apóstol Pablo le está preocupando, y es la unidad de la iglesia de Filipos. El mensaje que les está transmitiendo en este último párrafo, en este último tramo del capítulo 1 de Filipenses, esta carta, es que esta iglesia tiene que estar firme en unidad y tiene que estar arraigada en su transformación profunda que supuestamente ha vivido. Esa transformación que la iglesia confiesa de palabra, pero que el apóstol pide, con una palabra muy enfática, que también la muestre de forma vivencial, cotidiana y diariamente. La esperanza de Pablo es visitar a la iglesia de Filipos. No nos queda claro que eso sucediera, pero su esperanza, su ilusión es que eso sucediera, y mientras eso no llega, mientras esa fecha no alcanza el apóstol Pablo a visitarlos, dice que les pide 3 cosas, y estas son las 3 cosas que yo traigo hoy para, evidentemente de la palabra de Dios, no son mías, pero que traigo hoy para la iglesia aquí en Zaragoza. La primera es que el apóstol Pablo les pide a los filipenses, y yo pido a los zaragozanos, es que sean firmes, estén firmes en un mismo espíritu. Lo podéis ver claramente en esos versículos 27 y 28 en adelante. La palabra firmes, la palabra firmeza, en el griego original se usaba básicamente para la construcción, se utilizaba para la arquitectura y se vinculaba normalmente con las columnas, con los edificios sostenidos por columnas. Sabéis que la cultura griega era muy habitual que se pudiera visualizar la columna era visible, no era algo a esconder, era una costumbre tradicional en la arquitectura griega que se viera las columnas. Así que esas columnas se tenían que ver, eran conocidas por todos los que visualizaban un templo o un edificio importante griego. Y evidentemente esas columnas son básicas, son importantes para construir y también para sostener, para dar estabilidad y solidez al edificio, para que les dé firmeza. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo, firmes en un mismo espíritu.
No sé si estas personas de las que voy a hablar ahora existen en vuestra iglesia, a buen seguro que sí, pero en mi iglesia me acuerdo de niño de haber contemplado y disfrutado de la presencia de lo que denominábamos hermanos columna. Seguramente me estaréis entendiendo la mayoría. Hermanos que a pesar de problemas, a pesar de circunstancias, a pesar de momentos de tensión en la iglesia, incluso en algunos momentos que yo tuve que vivir en mi infancia, en mi juventud, en que no había pastor en la iglesia, esos 4 hermanos eran las columnas de la iglesia. Estoy hablando en términos estrictamente humanos, por supuesto, porque la columna principal, la piedra angular, es Jesús. Nunca confundamos esto. La piedra angular que sostiene una iglesia, que la da razón de ser, es Jesucristo. Pero hay veces en las etapas de las iglesias en que unos pocos hermanos tienen una visión diferente y por encima de la media, y que a pesar de ver turbulencias, que también las viven, y a pesar de ver problemas y momentos de dificultad y momentos de cierta crisis, se mantienen firmes. Y los demás un poco nos apoyamos en ellos. Y yo me acuerdo de joven haberme apoyado en estos hermanos que les llamábamos columnas de la iglesia. Mi suegro en otra iglesia también ha sido una columna hasta hoy, es un hombre ya de 80 y tantos años, y aún sigue siendo, y yo creo que lo será hasta que se muera, una columna de la iglesia. Un hombre, estos hombres, estas mujeres que animan a los demás, que estimulan en medio de los problemas, que levantan el ánimo, que tienen un corazón pastoral, que tienen una inquietud por fortalecer a la iglesia, siempre a pesar de las circunstancias que está viva. Firmes, firmeza, columnario. Necesitamos personas así. Hay que orar en la iglesia por tener hermanos de este tipo. Hermanos y hermanas que tengan esa visión de ser firmes y ser columnas para los demás. Pablo les pide a los filipenses que sean firmes en un mismo espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que recordar o tiene que enfatizar que esa firmeza sea con los demás, en una labor compartida, en un espíritu igual? Bueno, es que el problema viene de lejos. El Antiguo Testamento, ya lo podríamos buscar y lo veríamos fácilmente en muchos libros del Antiguo Testamento, el problema es que la lealtad, la unidad, la fortaleza interior del pueblo de Dios en muchas ocasiones se vio comprometida, en muchas. Hay un texto muy famoso en el libro de Oseas donde dice: vuestra lealtad, dice el profeta al pueblo de Israel, es como la nube matinal. ¿Sabéis qué es la nube matinal? ¿No? La nube de la primera hora de la mañana, que temprano al principio se ve muy potente, se ve muy oscura, se ve muy tupida, pero cuando sale el sol, enseguida se disuelve, dice el texto de Oseas 6, y desaparece. Esa unidad en el pueblo de Dios en muchas ocasiones se vio comprometida y Oseas habló contra ellos, y no solo él, muchos otros profetas. La firmeza de la que habla el apóstol Pablo, a la que se dirige a los filipenses, es una firmeza compartida. No es una firmeza aislada, no es una firmeza única ni individual, aunque también cuenta y también suma. Y esos hermanos columna, esas hermanas columna, son tremendamente importantes para que el edificio pueda ir sosteniendo su estructura. Pero el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos que sean firmes, que tengan firmeza en un mismo espíritu. Hermanos, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis clarísimo en la comunión. Está haciendo un énfasis en la unidad. La importancia de la unidad para Pablo es constante en casi todas sus cartas. Es un tema recurrente, es un tema que le preocupaba a menudo, y supongo yo, y supondréis vosotros conmigo, que si le preocupaba tanto es porque ese tema algo pasaba. En las iglesias había cierta facilidad para la división, había cierta facilidad para la contractura interna, para la quiebra, para la ruptura. Y hermanos, donde hay una iglesia, donde se divide una iglesia, se pierden los objetivos, se pierde la energía, se pierde la ilusión misionera, se estanca la misión, se rompen los lazos de fraternidad. No se puede vivir el Salmo 133 en su plenitud. ¿Sabéis el texto de Eclesiastés, capítulo 3, que se suele aplicar para las bodas? Dos cordeles, ¿no? Dos cordones son fuertes, pero 3, dice el texto, no los puede romper nada. Se suele aplicar a las bodas, pero aplícalo en tu familia también. Aplícalo en tu iglesia. Aplícalo tú en tu contexto fraternal. 2 cordeles son fuertes, pero 3 convierten la cuerda en algo irrompible. Firmes en un mismo espíritu. Primera enseñanza clarísima del apóstol Pablo en este párrafo que estamos leyendo.
La segunda enseñanza es bien clara también y consecuente a la primera. Dice el texto, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes o luchando unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo aquí está utilizando una palabra, la de lucha, la del combate, que tiene que ver mucho con los Juegos Olímpicos, algo que en su tiempo evidentemente era muy común y también lo es en el nuestro. Los Juegos Olímpicos eran una referencia habitual en el imaginario de Pablo. Hay muchas metáforas que Pablo utiliza cuando quiere hablar de unidad, pero también de carrera, de esfuerzo, de competición, de lucha. Y el apóstol Pablo utiliza mucho este tema. Aquí también, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio o por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo habla de una competición por equipos. Está hablando aquí de una competición que va o se desarrolla en el juego olímpico o en el templo de Olimpo, se desarrolla no en acción individual, sino en acción colectiva. Seguramente habréis imaginado algunos deportes que el apóstol Pablo podía estar pensando, tenían en mente. Por ejemplo, las carreras de relevos, en las que uno corre pero no puede ganar solo, necesita darle el testigo a otro y este a otro y en nuestras carreras actuales hasta 4 para que el último, el cuarto, llegue finalmente a la meta y lleve o gane el premio en nombre o con el nombre de todo el equipo. El apóstol Pablo les pide a los filipenses a que luchen, a que batallen, a que estén dispuestos a combatir unánimes, a que estén dispuestos a combatir en una sola alma, unánime. Unánime significa eso. Y como veis, se relaciona o se vincula o se ejemplifica con el deporte atlético. Pero no necesariamente tiene que ser solo eso. Hay muchos momentos en la vida en que no estaremos practicando deportes atléticos. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí no practicamos deportes atléticos, pero sin embargo sí hay momentos donde mostrar, donde exhibir nuestra unanimidad por la fe en el Evangelio. El apóstol Pablo les expresa a los filipenses que sea cual sea la circunstancia, hay que luchar juntos. Sea cual sea la circunstancia, hay que estar apiñados por la fe del Evangelio, porque al fin y al cabo, recordáis, lo hemos dicho al principio, es lo que les une. Lo que nos une, hermanos, como iglesia, os lo puedo asegurar, no es haber nacido todos en Zaragoza, porque todos no hemos nacido en Zaragoza. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Quién no ha nacido en Zaragoza? Yo no. Mira, casi la mitad no sois de Zaragoza. Madre mía, ¿y os sentís cómodos aquí? Con tanto maño y la mitad no sois de Zaragoza. Bueno, y peor, yo soy catalán, imagínate. Bueno, no os riáis, nadie es perfecto. Hay hermanos que no son de Zaragoza, hay hermanas que vienen desde África y Dios sabe dónde venís la mitad. O sea que lo que nos une no es la cuestión geográfica. No somos todos de Zaragoza, por tanto tampoco nos une la cuestión cultural. Por tanto, ese tema lo desmarcamos. Sí, somos la iglesia de Zaragoza o la iglesia en Zaragoza, pero no somos todos de aquí. Gloria a Dios, porque en el cielo no todos seremos de Zaragoza. Lo siento para los de aquí, pero os lo adelanto ya como anticipo, que luego no os enfadéis. En el cielo todo el mundo no es de Zaragoza. Otra cosa que tampoco nos une es nuestro pensamiento político. No os voy a pedir que levantéis la mano ahora, pero yo estoy casi seguro de que todos no sois del mismo color político, creo yo. En mi iglesia, si hablo de esto, me meto en un lío. Así que lo dejo aquí. En el fútbol, quizás la mayoría sois del Zaragoza. Quizás. Pero habrá alguno que será colchonero incluso. Habrá alguno que será merengue. Y alguno escondido bajo la mesa incluso será culé. Este se esconderá, pero lo habrá. En mi iglesia al menos, allí tienen más claridad y más color los culés, lo vais a entender. Pero eso tampoco nos une. De hecho, si vemos un partido en la tele, a veces nos peleamos juntos. Es bonito esto, porque nos peleamos juntos. O sea que no nos une la raza, no nos une la geografía, no nos une en absoluto tampoco la cuestión política, ni mucho menos el fútbol. Hermanos y hermanas, si podemos llamarnos así, es porque nos une la sangre de Cristo. Y no busquemos otro cemento. No busquemos otro elemento de unidad, porque en cuanto sacas este elemento, lo demás nos desune. Nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestro idioma, incluso nuestro color de piel, todo nos puede desunir. Pero en Cristo, la palabra de Dios nos enseña con rotundidad que es el elemento que nos mantiene apiñados. Eso se llama iglesia. Eso se llama comunidad de fe.
Eso se llama pueblo de Dios. La segunda enseñanza es clarísima, por tanto, a que el apóstol Pablo nos enseña, nos exhorta, yo diría incluso, nos llama la atención a los filipenses y a los de Zaragoza, a que combatamos unánimes por la fe, a que encontremos un elemento que nos une, que es evidentemente el mensaje de Jesús, el Evangelio, la buena noticia, y que a veces, en alguna ocasión, nos obligará a luchar. Alguna ocasión habrá en que nos confrontará ese Evangelio con nuestro entorno, y esa confrontación, la tenemos que hacer juntos. La tenemos que hacer apiñados. Es verdad, y creo que lo podréis reconocer conmigo, que no siempre eso nos estimula y nos da ganas de hacerlo, eso del combate, eso de la lucha, eso del estar apiñados luchando por la fe. Porque sabemos que somos salvos, sabemos que hemos nacido de nuevo. La mayoría de los que estáis aquí seguramente ha sido así. La mayoría de los que estáis presentes habéis conocido a Jesús como vuestro Salvador personal. Y sí, sabemos que tenemos una seguridad completa de estar en una vida eterna junto a Jesús, en una salvación en el cielo. Pero a la hora de pelear, amigo, hermano, a la hora de pelear por la fe, esto nos cuesta más. No queremos presentar oposición, o no nos gusta, o no nos llama la atención presentar oposición al entorno que se opone a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo nos lleva a la tercera propuesta, más bien tercera exigencia y exhortación que el apóstol Pablo nos presenta y que lo podréis leer en el versículo 28. Sin temor alguno. Hay un himno que canta así, Hay un himno que dice esto literalmente. Sin temor alguno, que Jesús nos ve, dice el himno. Pero el versículo dice, sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para vosotros, en cambio, señal de salvación. Esto nos está advirtiendo de algo muy incómodo, hermanos y hermanas, incómodo a lo sumo, porque nos está diciendo que la Iglesia tiene adversarios, tiene personas contrarias, tiene personas que nos hacen sentir mal, personas que nos intimidan, que nos disgustan. No es nuevo, No os estoy dando un mensaje novedoso. De hecho, en los tiempos del siglo I, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya habían habido momentos, algunos breves momentos de libertad para el Evangelio, al principio, los primeros momentos, pero enseguida llegaron momentos también de persecución. Algunos lo pagaron muy caro. Os puedo dar nombres. Seguramente recordaréis que algunos lo pagaron con su vida, como Esteban o como Santiago, y otros lo pagaron con menos dolor físico, pero con alguna que otra tortura. Pedro, Juan e incluso el autor de esta carta, el mismo Pablo. Ya conocían lo que era la cárcel, ya conocían lo que era estar perseguidos, ya conocían lo que era reunirse en escondidas, en casas privadas, nada de iglesias grandes y visibles, en lugares muy discretos, evitando la persecución de las autoridades, en este caso probablemente judías, y en otras ciudades también autoridades romanas. El contexto, por tanto, en el que Pablo escribe esta carta, y no olvidemos que está en la cárcel, es un contexto agreste, un contexto hostil, un contexto de confrontación, y ahí nos dice el apóstol Pablo que debemos estar firmes, combatiendo unánimes, y en nada intimidados, sin temor, sin miedo. Si uno te dice, mira, ve para mi casa y según llegas verás una calle que se vuelve oscura, pero no tengas miedo. Vendrás a mi casa no con muchas ganas, porque yo te he advertido del problema y te he dicho, verás mi calle que se vuelve muy oscura y aparece una gente con mucha altura y tú dices, pues ya vendré otro día. Porque te estoy advirtiendo de problemas. Y el apóstol Pablo hace esto en esta carta. Está advirtiendo de que la Iglesia, en ese contexto de hostilidad que él ya conoce, recuerda que está escribiendo desde la cárcel, está advirtiendo de que habrá oposición abierta a la predicación del Evangelio. Que la habrá en futuro, no, que la hay en presente, incluso en directo, delante de él. Y para ellos, para los filipenses, Pablo les tiene que decir que no se dejen amedrentar, que no tengan miedo, que no tengan temor, porque Pablo ha sido víctima personal de este tipo de ataques, tipo persecución directa, descenso por la muralla de alguna ciudad, apedreamientos, ahogos, naufragios. El apóstol Pablo en varias ocasiones nos relata su currículum, y no es un currículum para encontrar trabajo, es un currículum para salir corriendo.
Y el apóstol Pablo nos cuenta varias veces que con eso y con todo lo que ha vivido, Pablo ha seguido adelante. Pablo ha vivido sus circunstancias, ha sido víctima de todo eso, conoce la persecución, conoce los problemas, conoce las dificultades, sabe, en definitiva, de lo que está hablando. Perdónanos, Pablo, pero vemos que no eres un teólogo, que no eres solamente un filósofo, que no eres un teórico, eres un hombre práctico. Estamos leyendo tus palabras y sabemos que detrás de lo que dices hay mucha verdad. Y en todas las circunstancias que Pablo ha vivido, y son varias y duras, ¿a cuál peor? Él siempre cuenta en sus cartas que Cristo ha sido glorificado. Que en cada una de las pruebas, las dificultades, las persecuciones que le ha tocado vivir, las ha enfrentado sin temor, sin miedo, o si quieres, con valor ante la adversidad, con la seguridad de que el Señor que le había llamado al ministerio, que le había involucrado en esa labor sorprendente de ser apóstol a los gentiles cuando había sido perseguidor de la iglesia, en esa involucración segurísimo el apóstol Pablo estaba convencido de que el Señor le iba a proteger y cuidar. Por tanto, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta, al menos en este párrafo de esta carta, que la persecución es muy posible, que es muy previsible y que si sucede, si te llega, si te alcanza, tampoco te sorprendas. De hecho, nos está diciendo aquí también que lo que nos debe hacer pensar es dos cosas. Que la persecución refleja que tenemos adversarios, que son adversarios que se van a perder. Precisamente eso es lo que dice el versículo 28. Para ellos es señal de destrucción, para ellos es señal de perdición. Pero para ti, si vives esa circunstancia de persecución, para ti es lo contrario. Para ti ese antagonismo, esa confrontación, esa lucha es señal de salvación. En definitiva, si te persiguen, es por algo. Si te persiguen, es porque has decidido mostrar tu fe con claridad. Quizá tú me digas, no, es que a mí nunca me han perseguido de forma visible, como el apóstol Pablo está contando aquí, con agresividad, con cárcel, con pedruscos en la cabeza. No, seguro, entiendo, que la mayoría de los que estáis aquí no lo habréis vivido. Seguro que la mayoría no habéis ido nunca a la cárcel, por decir en las calles de Zaragoza que sois cristianos. Pero aunque no vivas esa circunstancia extrema, espero y deseo que no la vivas, sin embargo el apóstol Pablo nos cuenta y nos advierte que la iglesia de Filipenses, y podría pasar también a la iglesia de Zaragoza, en algún momento de su historia, de su circunstancia, de su agenda, puede vivir atemorizada. Quizás no por miedo a la cárcel, quizás no es por miedo a que nos tiren piedras a la cabeza o que nos lleven a una tortura. Quizá no por eso, quizá por cosas más sutiles, quizá por miedo a que nos llamen fanáticos, quizá por miedo a que nos llamen tontos, quizá por miedo a ser rechazados, quizá por miedo a la vergüenza pública en el instituto, un lugar muy hostil. Si tienes hijos adolescentes sabes de lo que hablo. La universidad, un lugar doblemente hostil, donde ser cristiano es motivo de burla. Si tenéis universitarios en la iglesia, preguntadles. Y el trabajo en general, el ambiente laboral en general, no es un lugar cómodo y agradable para que uno vaya contando por la vida que es cristiano. Pero, sin embargo, el texto de la palabra nos exhorta con claridad a que no estemos intimidados ante los que se oponen, ante los que se nos presentan como adversarios, que no necesariamente quizás querrán nuestra vida, que no necesariamente querrán nuestra tortura personal, pero puede, sin duda, ese antagonismo llevarnos a tensión y a confrontación con ellos. Quiero recordarte Hebreos 13, 5 y 6, para que lo tengas de lema cuando te encuentres en esas circunstancias, porque Hebreos 13, 5, 6 dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer o decir el hombre. O la mujer, que algunas también déjalas correr. No sé si recordaremos como iglesia ejemplos como José, como Daniel, como Esteban, hombres, algunas mujeres también, que honraban a Dios en medio de la oposición, que honraban a Dios con toda su fidelidad en plena confrontación y en plena agresividad. Cuando llegue el momento, hermano, hermana, y fíjate que te digo cuando llegue el momento, no si llega, no, cuando llegue, porque va a llegarte. A lo mejor ya lo estás viviendo, a lo mejor para ti ya no es un tema futurible,
A lo mejor para ti la tensión ya la vives hoy. Pero cuando llegue el momento, recuerda estos 3 consejos paulinos, bien sencillos. Estar firmes, luchar unánimes y hacerlo sin temor. Porque el Señor está con nosotros. El Señor está con tu vida. Es una promesa de Jesús al final del Evangelio de Mateo y al final de los Evangelios. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y eso no va a cambiar. Las promesas de Jesús no se modifican. Las nuestras sí que cambian muy a menudo. Nuestras promesas no son para fiarse. Pero las de Jesús son de plena confianza. Y todo esto cuando llegue, cuando suceda o cuando ya te está sucediendo, recuerda que no es otra cosa también desde la perspectiva de Pablo, que también recuerda que está inspirado por Dios, que cada prueba, cada lucha, cada confrontación también es una prueba de nuestra salvación, una confirmación de que somos salvos. Porque si no fueras salvo, no vivirías la confrontación, no vivirías la hostilidad, no vivirías la tensión, no vivirías ese pequeño grado de persecución que estás viviendo. De hecho, es una evidencia a tu favor, es una evidencia de que estoy en el buen camino. Cervantes, uno de los padres de la literatura española, en su gran libro que todos conocéis, ¿sí? ¿Cuál? Menos mal, estaba preocupado. El Quijote. Va con Sancho Panza caminando y se le echan unos perros encima con lo que hacen los perros habitualmente, que es ladrar. Muy bien. Hay gente despierta, alguno, ¿eh? Y dice una frase que es bíblica. Le dice, bueno, no hay una, hay más de 200 versículos en el Cervantes, en el Quijote de Cervantes. Y dice el Quijote a Sancho Panza, ladran, luego cabalgamos. ¿Lo has pillado? Ladran los perros, luego cabalgamos. Si no cabalgáramos, no ladrarían. Si no estuviéramos en nuestra fe afirmados, nadie nos confrontaría. De hecho, nos ignorarían y hasta tendríamos muy buenos amigos con todo el mundo. Pero en cuanto prediques del Evangelio con una cierta claridad, cuando seas más o menos coherente con tu ética cristiana, cuando tu ética sexual y tu ética económica y otras éticas de tu vida sean visibles y audibles y claras al mundo, ten por seguro que habrá gente que se confrontará contigo. No puede ser de otra manera. Si eres claro, si cabalgas, habrá gente que te ladre. Bienvenidos los ladridos, porque confirman que cabalgo, confirman que voy por el buen camino, confirmo que andaba donde debía andar, que es detrás de los pasos de Jesús. Hermanos, nuestra fe, la tuya, la mía, la de esta iglesia, la de la mía, no se puede evidenciar solamente con nuestras palabras, también con palabras. Pero no solamente con palabras, sino también con nuestro comportamiento, con nuestra actitud de cada día, con la cotidianidad. A veces hay creyentes que piensan que el día del Señor es el domingo. ¿Alguien lo cree? Yo lo creo, ¿eh? No tengáis miedo. El día del Señor es el domingo. ¿Pero y el lunes? Amén, menos mal, hermanos. El lunes es día del Señor. Y el martes, y el miércoles, y todos los días de nuestra semana son días en que tenemos que expresar nuestra fe de una forma nítida, clara y visible. Si no lo hacemos, nos hemos olvidado algo muy grande y eso también el Señor nos puede pedir cuentas. El evangelio que predica Pablo a lo largo de sus cartas, en esta también, sabéis que es un evangelio simple, es un evangelio que habla de un Jesús que muere por nuestros pecados, que es resucitado, para que luego lo seamos también nosotros para una vida eterna, y que también eso evidentemente nos transfiere la transmisión de ese mensaje de poder, ese dinamis del que habla el apóstol Pablo, esa dinamita que es el Evangelio, y que ese Evangelio ha sido recibido por gracia. Os lo he resumido muy rápidamente, pero de eso habla el apóstol Pablo. Y es un Evangelio que debemos recibirlo, que debemos disfrutarlo, que debemos vivirlo en comunión, que debemos también, evidentemente, lucharlo. Eso es lo que el apóstol quiere decirnos en este párrafo de esta carta. Recibirlo con gozo, disfrutarlo, pero también lucharlo y hacerlo sin temor. Y recibir, si llega la oposición, cuando llegue, con alegría. Recibirla con alegría es bien difícil para la persona natural, pero es un mandamiento también del apóstol Pablo y del propio Jesús. ¿Recordáis el Sermón de la Montaña? Si tal cosa os pasa, gozaos y alegraos, dice el Evangelio
en el Sermón de la Montaña, por boca de Jesús. Gozaos y alegraos porque estas cosas también pasaron antes a los profetas que vivieron antes de vosotros. Nos dice el apóstol Pablo que lo que vamos a vivir cuando nos llegue ese momento de dificultad, dice el versículo 29, a vosotros se os ha concedido no solo creer en Cristo, sino también luchar o sufrir por Él. Como un privilegio, como un verdadero privilegio, y que debemos aceptarlo con alegría, con gozo, no solo con conformidad, sino incluso con gozo, porque es una confirmación de nuestra fe que se nos ha permitido recibir. Ya imagino, como he dicho antes, que no iréis a la cárcel. Bueno, por ahora. Que aún seguiréis teniendo cultos en libertad, por ahora. Y que seguramente nadie en la calle os apedreará porque seáis cristianos y lo digáis con alta voz, por ahora. Y digo por ahora porque la historia cambia rápidamente. Las circunstancias se mueven de una forma... Vivimos en un mundo voluble, en un mundo cambiante. Y yo no puedo garantizarte que la libertad que tienes hoy la tendrás siempre. De hecho, si preguntas a nuestros padres o a nuestros abuelos, veréis que vivieron momentos de todo tipo y de toda circunstancia en su vida espiritual. Momentos de paz. Mis padres vivieron momentos de paz en una época antigua, previa a la República. Pero después de eso vivieron momentos de tensión donde tenían que esconderse como cristianos y donde sus Biblias eran requisadas por la Guardia Civil y los folletos que podían haber en casa eran razón para llevar a alguien a pasar una o varias noches en el cuartelillo. Esto sucedió en nuestra España desde hace no mucho atrás, 60, 50 años. No os estoy contando nada que no sea cierto y que yo he vivido en mi propia casa. Por lo tanto, la historia cambia. El apóstol Pablo nos exhorta, nos advierte, nos anima, nos estimula y nos dice con claridad que estas cosas pueden pasar. Y cuando pasen, hermanos y hermanas, firmes, unánimes y sin temor. Eso es lo que debe hacer una iglesia cristiana en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Ya termino.